Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a titular nuestros dichos con el título 35 presos políticos perdieron su vida ahí. El sábado 1 de octubre se cumplieron 50 años de la inauguración del Penal de Libertad, en la cercanía de la ciudad de dicho nombre. Un centro de reclusión emblemática. Se inauguró mientras gobernaba Juan María Bordaberry y se clausuró el 10 de marzo de 1985 al retornar de la democracia. El proyecto represivo iniciado por Jorge Pacheco Areco en 1968 culminó en el golpe de Estado en junio de 1973. Muchos meses después de que las fuerzas conjuntas anunciaran la desarticulación total del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. A impulso de orientaciones provenientes de Estados Unidos, para la región desembocó en el terrorismo de Estado y posteriormente el Penal de Libertad albergó casi a 3.000 luchadores sociales, gremiales y políticos que integraron las filas de la resistencia y de la oposición. Al inaugurarse el penal en 1972, los primeros prisioneros políticos que llegaron eran transportados desde los cuarteles y centros de represión en helicópteros que, bajo estrictas medidas de seguridad, que el helicóptero sobrevolaba la cancha de fútbol donde se encontraba frente al edificio central y sin posar en tierra, los prisioneros esposados eran arrojados y en tierra eran abordados por un par de efectivos militares que a golpe de cachiporra para que se escarmentaran los conducían hasta las celdas que habrían de ocupar. En total llegaron a pasar por sus recintos 2.872 ciudadanos, aunque la numeración alcanzó un número más. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el número 151 no fue otorgado a ningún recluso. Llegó a albergar a 1.350 prisioneros, 950 en los 5 pisos del edificio central y 400 alojados en 5 barracas con 2 sectores de 40. Todos los ciudadanos que estuvieron recluidos en lo que se denominó el establecimiento militar de reclusión número 1, fueron condenados por tribunales militares al amparo del estado de guerra interno, que votó el Parlamento el 15 de abril de 1972, sin garantías de ningún tipo. Fueron condenados luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación sin asistencia legal, en base a confesiones autoincriminatorias. La inmensa mayoría de las personas sometidas a tribunales militares sufrieron en forma masiva, generalizada y estandarizada, como está documentado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura de todo tipo que incluyeron los abusos y las violaciones sexuales, principalmente con las compañeras mujeres. Los penales, centro de destrucción. El terrorismo de Estado concibió los establecimientos carcelarios de reclusión como centro de destrucción psíquica y moral de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población, según cifras oficiales. Desde el 13 de junio de 1968, al comenzar el Estado represor, hasta mediados del año de 1976. Más de 20.000 personas habían sido privadas de su libertad. Más de 7.000 uruguayas y uruguayos, incluso menores y adolescentes, fueron formalmente condenados por los tribunales militares de la época sin garantías de ninguna naturaleza y luego de días y semanas y hasta meses de incomunicación y torturas. El doctor Martín Gutiérrez, ex socio del doctor Daniel Salinas, psiquiatra de profesión, trabajó en la cárcel de Paso de los Toros y en el establecimiento militar de reclusión número 1 del Penal de Libertad. En su momento, el abogado estadounidense Maxwell Blade, en diciembre de 1985, declaró: «La guerra continúa dentro de la prisión. Día a día, norma a norma, todo fue parte de un gran diseño para hacerlos sufrir psicológicamente».
El mayor Arquímedes Maciel, que fue el jefe del sector del celdario del Penal de Libertad, supo declarar públicamente: no los matamos cuando pudimos, ahora debemos aprovechar este tiempo para enloquecerlos. Esa fue la política oficial que generó, además, un número importante de muertos en los centros carcelarios y en muchos casos por falta de atención o por misión de asistencia. Justicia, justicia y más justicia. La constante movilización desplegada por los sectores populares desde hace décadas logró restablecer la protección punitiva del Estado desde octubre de 2011. El Poder Judicial comenzó a cumplir con las obligaciones constitucionales de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos del pasado reciente. Es un paso básico para que los crímenes no se vuelvan a ocurrir. En este sentido, aún hay muchos procedimientos judiciales pendientes de resolución, algunos con más de 10 años de tramitación que deben de finalizarse a la mayor brevedad. El sábado 1 de octubre se rindió homenaje en el espacio del Memorial del Penal de Libertad, el homenaje a 35 compañeros que nunca llegaron a recuperar la libertad, pero que permanecen en nuestra memoria y en nuestros corazones. También rendimos homenaje a quienes ya no nos acompañan debido al paso inexorable del tiempo. Como todas las actividades, fue un acto militante reclamado por nuestros 197 detenidos desaparecidos en el cumplimiento irrestricto de la sentencia Majdanek y en otros en apoyo al accionar de la justicia. Recuperar los derechos, la libertad y la democracia demandó un gran sacrificio al pueblo uruguayo. El Penal de Libertad es un claro ejemplo para afirmar que el Estado de Derecho, los crímenes más graves del terrorismo de Estado no pueden y no deben quedar sin castigo. Son crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el órgano del Estado que tiene la competencia plena para ello, y otorgando, como ha ocurrido hasta el momento, las máximas garantías a los presuntos responsables de ellos. Por eso, señor presidente, justicia, justicia y más justicia. Yo quiero que estas palabras vayan dirigidas a Crisol, la Comisión de Fusilado de Soca, a la Comisión número 7 y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia Departamental de Canelones. Muchas gracias.